Hoy en Rostros de un País, una mujer que yo tengo tiempo esperando para este programa. Una amiga, una creadora, una maestra. En muchos aspectos de mi vida, ella ha sido mi maestra. Y me ha apoyado a ver el mundo desde un lugar un poco más amable, desde un lugar un poco más creativo, más proactivo. Yo recuerdo mucho el día que mi querida amiga, no voy a decir su nombre todavía para presentarla como es, me dijo, cuando tú estás aquí en este país, tú te tienes que traer tu casa como un caracol. Tráete tu casa, móntatela en la cabeza y tráetela, porque ahora tu casa es aquí. Y tu país siempre va a estar contigo, allí, en esa casa que tú te traes como un caracol. Esa imagen para mí, tráete tu casa aquí y dedícate a vivir tranquila sin estar añorando tanto lo que dejaste. Esa frase a mí me sanó parte de todo mi proceso migratorio. Y como esas, yo tengo montones de cuentos en las que sus palabras, sus talleres, porque yo he tomado talleres con ella, me han apoyado en superar todas esas dificultades que uno supera o tiene que superar emocionalmente, personalmente, cuando uno se muda de país, cuando uno se muda de paisaje. Ella es, aparte de una gran actriz, una mujer bellísima, una animadora espectacular, una maestra holística, de lo cual vamos a estar hablando durante el programa. Mi amada maestra Belén Marrero. Me vas a hacer llorar. Yo te amo, Elba. Ay, yo te amo, de verdad. Nosotras nos vinimos el mismo año y hemos atravesado unos mesecitos de diferencia. Tú sí. Hiciste la avanzada. Y estuvimos atravesando el proceso juntas y recuerdo que fue importantísimo la forma como me apoyaste y como de alguna manera también nos acompañamos, ¿no? Pero pudiéramos contar eso para que la gente que nos escuche y que tiene ese proceso de inmigración y que tiene esa añoranza y que no vive el presente como lo vives tú a plenitud, siendo una venezolana que amas tanto a Venezuela y tienes tantos afectos en Venezuela y tienes tantas conexiones. Hay personas que no han logrado anclarse donde están y así no se puede vivir, porque no eres feliz, porque es como un barco que no tiene asidero, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hicimos un ritual. ¿Tú te acuerdas? Claro. El ritual que por cierto vendiste tu propiedad allá, que yo te dije, trae un poquito de tu tierra, tráete un puñito de tu tierra. Y agarraste un puñito de tu tierra y la sembraste en una mata. En una maceta. En una maceta. Sí. Y esa gira te fue buenísimo porque vendiste, o sea, primero que vendiste tu apartamento que te correspondía, una propiedad que tenías allá, y la gira fue por Venezuela buenísima. Bellísima, una sí. gira donde disfrutaste muchísimo según todo lo que nos contaste. Claro. Y eso es importante. Tú sabes que yo le hago a ella caso todo lo que ella me dice. Ella llega a mi casa y me dice, mira, esta pared, ahí no tiene que estar eso. Tú lo mudaría para allá. Y píntala, ponle otro color, porque este color no está en vibración. Y yo todo lo que ella me dice, ¿qué estás haciendo? Belén me dijo, no me discutan. No me pregunten por qué, pero Belén me dijo. Yo te hago caso. Yo sé, de todo el combo de nosotras que siempre estamos conectadas, de las amigas nuestras, famosas en ese chat, la que más caso me hace es Elba. Porque vibramos mucho en la misma sincronía de esa conexión espiritual, de ese respeto a la naturaleza. Pero vamos a hablar un poco de tu carrera, ¿no? Ok. Esta es una muchachita caraqueña. Ella un día se ganó el Maja, ¿fue el Maja? Maja Internacional en 1980. Imagínate tú, hermosa en 1980. Y creo que la primera experiencia que tuviste fue con Guillermo, fantástico, ¿no?
La primera experiencia a Como nivel de animadora. animación, que Ajá. imagínate, nos soltaron así, ¡guau! Un programa sabatino, Ajá. que era en vivo. Ajá. Nos pusieron la rubia y la morena. Que era Judy Castillo. Judy Castillo Ajá. y yo que estaba, Neida Plesman, Ajá. tuvo un incidente de salud y entonces tuvo que salir y entramos nosotras dos de prueba. De ahí yo me quedé fija en el canal. Fija y amiga para toda tu vida de Guillermito. Amiga para toda la vida de Guillermo Fantástico Sí. González. Un amigo entrañable, ¿no? Sí, Sí. yo lo quise muchísimo, lo honro muchísimo. Él le dio, la gente que lo conoció a él sabe que Guillermo ayudó a mucha gente, enseñó a mucha gente. El Teatro Chacaíto en Caracas le dio trabajo a le dio trabajo a un montón de actores, nutría la industria de la televisión. Definitivamente, definitivamente. Porque la gente que en ese momento hacíamos, entre comillas, teatro serio, tenía como una visión un poco descalificadora del Teatro Chacaíto. Y resulta que el Teatro Chacaíto fue el semillero de todos los comediantes de Venezuela, que hoy andan por el mundo llenando las salas de teatro. Y además le daba trabajo a mucha gente que no tenía acceso al teatro, entre comillas, clásico de repertorio, sino eran unas comedias, el público se reía, lo disfrutaba, muchísimo. Estaba todo el tiempo lleno. Fue una bella industria del teatro de comedia, el Teatro de Chacaíto. Yo llegué a hacer una obra de teatro Ajá. de una pieza llamada La importancia de llamarse Andrés, Claro. que la hizo Orlando Urdaneta en la primera temporada, una temporada X. Y después yo la vine haciendo con Lino Ferreri, no me acuerdo, Patricia Toffoli. Bueno, gocé muchísimo en ese teatro. Fabuloso, era una adaptación de La importancia de llamarse Ernesto. Sí. Bueno, y esa amistad duró por siempre. Por siempre. Por siempre. Mira, me respetaba. Primero estaba bravo conmigo porque me había metido en el mundo espiritual, holístico. Tú no te puedes meter en eso. ¿Cómo que es eso? Y al final le decía, cuidado con esta bruja, porque esta bruja lo que te dice sale. Claro. Me respetaba. Claro, tú tienes toda una carrera como actriz que la gente recuerda en novelas importantísimas, exitosísimas, donde hiciste personajes importantísimos. Sí. Pero un día fuiste llamada de alguna manera a este trabajo, aunque era algo que ya tú tenías dentro de ti, ¿no? Yo descubrí que yo tenía poder, por llamarlo de alguna manera, sino un don de sanar con las manos con mi papá. Que mi papá era masón, fue masón. Y un hermano masón de mi papá, que no me acuerdo, pero yo sé que era Stephen, que era primo, no sé qué, de Henry Stephen, pero bueno, yo sé que era Stephen. Él le dice, ¿tú sabes que esta niña pone energía con las manos, que viene con un don de sanación? Le dice él, y yo tenía escasamente 7 años. ¿Le dijo tu papá al el maestro? Hermano de mi papá. ¿A tu papá? A mi papá, el hermano masón. Él lo vio. Él lo vio. Okay. ¿Sabes? Porque ¿Y tú no lo sabías para ese momento? No, yo me quedé escuchando al Señor, pero mi papá le contestó sí, porque cuando me duele la cabeza, yo le digo a ella que me ponga las manos en la que me sobe la cabeza y se me quita. Y yo, ay, no, imagínate tú. Yo no sabía eso. Luego, como cuando tenía como 16 años, me entró la curiosidad por el mundo espiritual, aunque mi casa era sumamente espiritual. Imagínate, mi papá era cubano. En mi casa desfilaban todos los cubanos y hacían sus reuniones. En Santa Bárbara, la celebración de la Caridad del Cobre, eso era permanente en mi casa. Entonces yo vi mucha actividad del mundo espiritual. Y por supuesto, yo estaba con esa curiosidad, yo investigué mucho y tenía la visión espiritual despierta. Un día estaba yo acostada en Maracaibo, por cierto, con mi prima, y le digo, ay, mira, me está mirando un señor indio. Un indio me estaba mirando así y yo, hola, o sea, viendo lo normal. Me puse a echar broma con la señora que cuidaba a mi primita. Le dije, ven acá que te voy a leer el cigarro. Ven. Y empecé, fúmalo tú, y yo agarraba de la parte de atrás del cigarro, inventos míos. Bueno, tienes esto, lo otro, aquí hay un contrato con una firma importante.
yo empecé a inventar, porque yo creía que estaba inventando. Y a las 2 semanas, 3 semanas me viene, mira muchachita, todo lo que me dijiste salió. Y yo, ¿qué? Pues si yo estaba inventando, yo estaba jugando contigo. Me di cuenta que no era invento, que me venía la información y yo lo que hacía era con los dibujitos que salían en la colilla. Deducir. Yo veía así un patico, una cosa, yo deducía una información. Ahí fue cuando después entendí. Cuando eso todavía no habías hecho ni siquiera la maja. No, tenía 16 años, cuando maja fue a los 22. Ah, imagínate. Entonces ahí fue que descubrí que con un oráculo tú canalizas información y lo que tienes que buscar un elemento para vaciar, o sea, para servir de canal, porque siempre vamos a recibir mensajes del universo. Ahora, no todo el mundo recibe esos mensajes. ¿Sí? Todo el mundo puede canalizar información. Pero hay una cosa que se llama el don. No, lo que pasa es que hay unas personas que sí viene como más desarrollado, ¿no? Y no lo negamos. Yo no lo negué. Hubo un tiempo que sí lo negué. Y ya te voy a decir por qué lo negué y lo mal que me fue el negarlo. Pero eso se desarrolla. Todo el mundo tiene la habilidad. Algunos ven, otros oyen, otros les viene la cuestión en la cabeza, otros vienen y escriben, otros sueñan. O tienen una intuición. La intuición siempre está conectada con el alma. El alma te va a decir mensajes a través mío. Si tú no lo escuchas, buscan a alguien que tú le escuches. ¿Por qué? Porque así se maneja el universo. Entonces, yo descubrí mi don, pero luego lo desarrollé. Empecé a estudiar. A ver, una vez hice un experimento de un Rosacruz, peligrosísimo, porque puedes abrir una puerta dimensional, que de hecho la abrí y la pude cerrar años después. Me puse a hacer un ejercicio donde tapas un espejo en penumbra, una vela, y lo tapabas. Y luego lo abres en penumbra, o sea, nuevamente las 24 horas en oscuro, pues. Y tú destapas con tu velita y te pones a ver y dices, ahí va. Pero eso no lo puede hacer todo el mundo. No lo recomiendo que lo haga nadie. Empezó así. Ni lo cuente. No, yo sé que la gente empieza a decir no que lo hagan, está prohibido. Empecé a ver una cosa así como de Vampire Diaries, o sea, la serie esa, todo oscuro y tenebroso y empezaron a salir imágenes. Me dio tanto susto, tapé el espejo, apagué la vela y me acosté. En la madrugada, estando despierta, porque no estaba dormida, escucho un zumbido y me despierto. Un indio aquí mirándome. Ajá, tú no que querías verme a mí. O sea, yo quería ver el amor de mi vida. Y me salió ese señor indígena en Guayuco ahí, y yo viéndolo. Eso fue para mí muy tenebroso. Y yo quería gritar, estaba como en otra dimensión y no salía el grito. Empecé a rezar como loca y hizo y se desapareció. Cuando salió el hilito cuando desapareció, salió el último hilito de grito que yo estaba gritando aterrada. Salí corriendo, agarré a mi mamá, me le metí en la cama y a mi papá y le dije, nunca más quiero ver, nunca más. Y más nunca vi. Entonces, como más nunca vi, como verte a ti, porque yo veía a la gente así, la gente del más allá, yo la veía así como verte a ti, más nunca lo vi. Desarrollé entonces otra manera de conexión, que es el sentir. Entonces yo siento los colores, siento el mensaje, yo siento todo lo de otras dimensiones, pero de una manera diferente. O sea que ya tú vivías todo ese proceso en todo tu camino profesional, siendo actriz. Sí. Ya lo vivías. Sí, entonces por eso yo, paralelo a mis novelas, yo hacía entrenamientos, hice Reiki, hice cristaloterapia, con Sally Barbosa, que Dios la tenga en la gloria, hice regresiones a vidas pasadas, y mientras tanto, de entre novela y novela, que el canal me pagaba porque yo estaba contratada fija, yo hacía mis entrenamientos. Claro. Y claro, también hacías terapias, porque tú le hacías consultas a la gente, ¿no? En 1994 yo decidí atender al público. Entonces yo estaba casada con el papá de mi hijo.
Y yo dije, bueno, voy a renunciar porque yo quiero atender al público, yo quiero dedicarme a esto. Me dijo, tú estás loca de ganar un sueldo maravilloso, estás en el tope de tu carrera, tú vas a renunciar para meterte a bruja. Le dije, eso no es problema tuyo. No voy a ser millonaria, pero voy a atender a la gente. Y renuncié. Y renuncié a la tele. Estaba en ese entonces en Venevisión. Y me retiré por un tiempo, 7 años, retirada de la televisión. Por eso yo tengo un vacío de donde no hice producciones. Regreso después a Radio Caracas con una producción llamada Mi Gorda Bella, que la amo esa producción porque fue espectacular. Sí, tuvimos a Natalia aquí en el programa. ¡Ay, sí! Yo la amo. Mi Gorda Bella. Bueno, total que de ahí en adelante me dediqué a atender al público y lo hacía paralelo. Ya podía sentirme tranquila de compartir el mundo artístico, que tiene tantas cosas, ¿no? Que no es lo mismo la vida de un monje en un monasterio, no tiene tentación. Pero una persona que haga una vida, bien lo sabes tú, espiritual profunda. Y mundana. Y meterte en el mundo que es tan mundano, que es tan de luces, cámara, acción, tú sabes, esa cosa, esa embriaguez de la fama, no es lo mismo estando con una personalidad no solvente. Claro. Después que me sentí segura, me metí en esas producciones, la gente me tocaba la puerta del camerino para que les curara un dolor de cabeza. En Mi Prima Ciela también estuviste. En Mi Prima Ciela, con Amanda y con bello, Mónica. Ese personaje. Entonces, allí ocurre algo que es sensible, hemos hablado mucho de eso, y es el ego espiritual. O sea, tengo un don, puedo hacer servicio, pero entonces creo que el don me da permiso para yo, porque te pasa muchas veces que te pasa una gente por al lado y tú le dices, mira, me acaban de decir tal cosa, te pasaba mucho, ahora ya te lo guardas, si no te preguntan no dices nada. No, si no me preguntan sí, no digo nada, pero hay mensajes que no me corresponden y tengo que decirlos. Ajá. A veces tengo que decir cosas que me vienen. Si me preguntan, no, si sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, si me invitaron, yo hablo. Si soy como soy, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Ajá. Pero hay mensajes que aunque no te corresponda, te vienen por alguna razón. Hay que decirlo, no me los puedo quedar. Ah, ok. Hay mensajes que tienes que decirlos porque no te corresponden a ti, sino que tú como canal estás conectado, te aprovechan. El universo aprovecha a toda aquella persona que está conectada, dispuesta a ser speaker, a dar el mensaje. El hablador, claro. No todo el mundo tiene el coraje. A mí me importa muy poco lo que puedan pensar. Esta está loca. Me lo dijeron tanto que me importa muy poco lo que puedan pensar de que estoy loca, que soy una metiche, que ¿cómo vas a decir eso? Si me viene el mensaje, se lo digo. No es que estoy hurgando a propósito, ¿no? Ajá, sino no. que aparece. Lo que aparezca. Porque tampoco te puedes poner de metiche a jurungarle la vida a una gente. Bueno, pero también ha habido una parte tuya en este don que tú manejas y en esta forma de hacer servicio que se ha convertido en maestra. Pues, o sea, tú das talleres, formas gente en reprogramaciones, con el péndulo. Respuesta de terapia espiritual. Reprogramación del sistema de valores. Del sistema de valores. O sea, hay muchas cosas que tú haces también para formar gente. Claro, claro. Y cuando tú formas gente, tú descubres cuál persona está más, por decir, permeable para recibir la información y ponerla en práctica. Hay algunas personas, como uno no puede sesgar, porque yo no le puedo poner freno a alguien que está deseoso de manejarse en el mundo espiritual, de hacer algo o de su consumo personal. Hay personas que se entrenan con el método del péndulo para sanarse a sí mismo, para entenderse, para hacerse auto-coaching. Muy bien. Hay personas que lo desarrollan de tal manera que se convierten en terapeutas y lo hacen para otras personas. Y yo tengo profesores que yo he formado que enseñan a profesionales a manejar el péndulo, al igual que yo. O sea, que ya no soy la única que lo hace. Hay más maestros formados que si yo me voy mañana, yo sé que hay mucha gente que lo puede hacer y seguir el legado de esa técnica que yo canalicé, pues.
Ajá. Y cuéntanos un poco de la técnica, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Yo lo sé porque yo tomé el curso. Ella tomó el curso. Es que ella es maestra. Ella, ajá, no dice todo. Ustedes la ven ahí, ajá. Tiene su sucusucu. Bueno, te cuento que el reprogramación del sistema de valores arranca con la genealogía del alma. ¿Qué significa genealogía del alma? Bueno, Bert Hellinger sacó una técnica que se llama constelación familiar, que ha estado como muy en boga, ¿no? Uh-huh. A mí no me termina de gustar eso propiamente porque remueve mucho, pero a veces no hay soluciones. Entonces yo hago el análisis de la persona, veo el karma familiar y el karma individual se saca para que la persona tome conciencia de a qué vino a este planeta. ¿Por qué vine ¿Por qué escogí este papá? ¿Por qué escogí esta mamá? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué así? ¿Por qué nací acá? O sea, todo eso lo escoge un alma. La gente cree que uno viene aquí y ya está, listo. No. Usted escogió a su mamá, usted escogió a su papá y escogió el camino de todas las experiencias que le ha tocado vivir para qué, para desarrollar una virtud, para transformar una condición. Si en vida pasada, por ejemplo, tú fuiste muy egoísta, pues en esta vida te va a topar con un papá egoísta. Dice, ¿cómo es posible que sea tan? Entonces tú lo vives en carne. Entonces, y del verbo se hizo la carne. O sea, tú vives y entiendes lo que es ser egoísta. Y entonces deseas transmutarlo y te ponen la posibilidad de transmutar esa condición negativa. Ajá. Pero la técnica del péndulo... Te ayuda, tú haces la investigación primero con quién estás conectado, si con papá o con mamá. Tú como eres la única hembra, ¿no? No. Tú eres la mayor. No, yo soy la... Yo me olvidé de tu árbol. Yo soy la hermana del medio. Pero hay una hermana mayor y una hermana hermana menor. Un hermano menor. Pero tú eres la segunda hembra. Sí. Ok. Entonces, dentro de la técnica que yo manejo, la primera hembra está conectada con la figura de papá, heredera de los bienes del padre, de las cosas buenas y de las no tan buenas también. Las no tan buenas son las que son mejores, porque ahí es donde está el aprendizaje. Y la segunda hembra está conectada con mamá. Y de ahí tomas también información. Ahí tú puedes mirar con mamá la segunda hembra por orden de aparición. Entonces tú ves allí que cómo fue la vida de mamá y te remontas arriba a los abuelos. Y lo pagarán los hijos de tus hijos, de tus hijos, hasta una cuarta generación. Entonces, cuando tú ves a la mamá de tu mamá y al papá de tu mamá, si tu mamá fue la primera hembra, está conectada con papá, pero si fue la segunda, está conectada con su mamá. Entonces, tú estás conectada con tu bisabuela por parte de mamá. Sí, bueno, más o menos, no, así no es, pero se entiende, ¿no? Bueno, se entiende, en la práctica se entiende mejor. En la práctica se entiende. Pero esa es la más. dirección que se toma. Sí. Y el péndulo va dirigiendo. Es como una investigación que se hace y el péndulo va dirigiendo esa investigación. Claro, porque tenemos entonces una conexión con unos seres de luz y el péndulo, él bypassea el subconsciente, la parte consciente, se conecta con la energía superior, o sea, como si fuera la internet del universo. Y él te va diciendo a través de unos gráficos, que es como navegar por una computadora, la computadora del alma, vas navegando y vas viendo la programación que tú tienes allí. Es interesantísimo. Y lo que tú ves negativo, tú dices, tú das esos talleres constantemente. Permanentemente estoy dictando talleres, ahora los hago online, porque he descubierto que online son tan eficaces o más que en vivo, porque se pierde menos tiempo además. Claro. Es mucho más diligente, mucho más eficaz. Y de una forma más expedita la gente se conecta en su internet y ahí en su tiempo conectado sin distracción. También has seguido ejerciendo tu talento como actriz en obras de teatro unipersonales, en stand-up. Sí, ¿no? Ahorita tienes uno. Bueno, yo tengo la ex Super 4x4 que la escribí yo y la monté en Venezuela hace muchísimos años. Sí, también la hiciste aquí, me acuerdo que la hiciste en los microteatros. Tú fuiste claro, en el Paseo de las Artes. En el Paseo de las Artes, sí. La última que hice acá en Miami fue ¿Quién le teme a Mercurio retrógrado?
Ay, qué buen título. Sí. Eso me encanta. Buenísima fue. También era un unipersonal con... esa la escribió Juan Carlos Duque. Así. Me la dirigió él y la montamos y fuimos al trail. Uh-huh. Y estuvimos haciendo ¿Quién le teme a Mercurio retrógrado? Buenísimo título. Tú ahora estás viviendo en Orlando. En la ciudad de Mickey. Mira, hay una historia muy linda que tú tienes, que bueno, todas las amigas vivimos esa historia, el proceso, que fue muy bello, que fue reencontrarte con un amigo de la juventud que terminó convirtiéndose en tu esposo. Cuenta eso. Acabamos de cumplir 5 años de casado. Ajá. Bueno, yo primero te voy a contar lo que pasó para que se diera eso. Yo venía muchos años estando sola. Todo el que me veía en Miami me veía sola porque yo andaba para arriba y para abajo. Sin perro, como que un perro sin amo. Nada, para todos lados iba. Y un día le dije a Papá Dios, bueno, Papá Dios, yo no tengo por ahí un amor que ya he dejado en el pasado, alguna historia inconclusa. Estoy lista para tener una pareja. Y lo mandé hacia el universo, ese petitorio que salió desde el corazón. Eso no puede salir de la cabeza. Eso salió de aquí. Este 19 de octubre corre por tu beca. Llega la primera edición de Urbe 5K presentada por PAN en Sweetwater. Un evento para toda la familia con premios, música y becas universitarias. Nos vemos en la pista. Y estoy yo por Messenger y me pusieron una manito así. Una manito. Y yo no le contesto a las manitos porque allí hay mucha gente, fan, qué sé yo, que te dicen cosas, te piropean, pero no es nada serio. Pero no viste el nombre. Vi el nombre y me llamó la atención. No recordaste que era alguien que ya conocía. No sabía. Yo me conecté y le contesté el saludo, cosa que normalmente no hago. Y bueno, entonces digo esto. Me dice, tú y yo bailamos el caderú. Ah, no vale, este tipo me conoce. Porque si es el caderú, yo le digo caderú a una gente ahorita me dicen, ¿qué es eso? ¿No? ¿Tú te acuerdas? Tum, tum, mira cómo baila. Y pegábamos la cadera así, tan, tan, y tenías que mover los brazos de una manera para que pudiera la cadera echar su tum con la pareja. Imagínate tú lo osado de meter cadera con cadera. No, este tipo tiene que ser de mi época porque... Entonces me dice, sí, porque no sé qué. Y empezó a decirme cosas. Le dije, no, yo conozco a este tipo. Fuimos a desayunar allá por Coral Gable el 22 de diciembre de 2019. Y a partir de allí nos conectamos. Vino la pandemia y seguimos nuestra amistad. Y para todos lados íbamos, me invitaba para todos lados íbamos, qué sé yo, qué sea. Y terminamos en julio casados. Qué bello. O sea, primero amigos buenísimos, conectados con la misma época, con las mismas canciones, el pensamiento. ¿Y puedo decir una intimidad tuya? Sí, claro. Porque una de las cosas que más nos llamó la atención a las amigas es que ella llegó virgen al matrimonio. Quiero decir, obviamente todo el mundo sabe que no era virgen, pero no, ustedes no estuvieron juntos antes de casarse. No. Fue además un propósito tuyo. Claro, porque yo tuve una... No es muy común. Sobre todo en una pareja adulta. Es como claro. Que, ajá, ¿cómo sé yo si me va a gustar esas cosas? Claro, ¿no? claro. Ajá. Yo no le tuve miedo a eso. Ajá. Porque yo hablé con una de mis entrenadoras, mis maestras, Ajá. Lynn Walker. Ella me entrenó en una técnica que se llama Resolve Systems y reprogramación del cerebro. Y ella me dijo, es que hacen mal las cosas. Ustedes entran a las relaciones y lo primero que hacen es tener sexo. Y al tener sexo, tú convertir el sexo en amor es más complicado. Y es más difícil de profundizar. Primero tienes que tener una amistad. Entonces yo me propuse tener una amistad con esta persona, ¿no? Y después fue que tuvimos el sexo. Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, antes era así y las abuelas de nosotros duraban siempre casadas. Pero nosotros cambiamos la manera de hacer los approach con las parejas y después que ya tú le das la flor... La flor de tu secreto. La flor de tu secreto, tú pretendes que el tipo te trate como... O sea, tiene que haber una transformación muy profunda para que el hombre te vea de una manera diferente, que quiera tener el compromiso. Pero además es lo más vivo del mundo, porque él
se hizo amiguísimo de Luis. Ah, claro, Te enamoró el hijo. claro, Ajá. claro. Mi hijo era su compinche. Que Mi su hijo, compi- no, ese mi hijo tipo es lo chéverísimo. ama. Mi hijo Ajá. ama a Fernando de una manera increíble. Lo tomó como su hijo. Y mi familia, Él tiene sus hijos también. claro, ¿no? tiene 3. Ajá. Ahorita tuvimos vamos a decir, el incidente o el proceso de que uno de ellos partió, el hijo varón, Supimos. o el primer hijo varón, Ujú. que se llamaba como él, Fernando. Pero lo lindo es que él se metió en el corazón de toda mi familia. De toda la familia. Mi hermano Roberto, Ujú. a veces está más del lado, de parte de él que de parte mía. Ujú. Pues digo, y entonces, ¿tú eres Toman partida mi por él. cuñado o qué? ¿Tú eres mi hermano? No, defiéndeme. Como mi mamá con mi abuela, que decía, mi abuela siempre estaba de parte de mi papá. Mi abuela materna. Tu abuela materna. Siempre estaba de parte de mi papá. Y ella decía, ah, vaina, ahora resulta que yo tengo 2 suegras. Decía mi propia madre. Porque mi papá era encantador. Entonces, te puedes imaginar. Bueno, de algún lado sale esta mujer. Las mujeres tenían debilidad por ese padre maravilloso. Y mi cuñada, que es la esposa de mi hermano, Ajá. yo la considero ella mi hermana. Claro. Entonces le digo, ¿qué pasó, cuñado? Mi hermano. Ajá. Porque mi hermano de verdad se comporta, no, es una bendición. Porque entramos en un tema de Porque querer... además tú no tienes hermanas, sino puros hermanos, varones. No Tú eres la única hembra. No, yo no tengo hermanos. Encontraste en ella la hermana. 4 varones, Exacto. 2 mayores, 2 menores. Claro. De ahí salió el monólogo, una ex súper 4x4. Claro. 2 mayores, 2 menores, yo la del medio, el sándwich. Ok. Y la única hembra. Y la única hembra. Y yo no sabía lo que era ser una hermana, una única hermana que tuvieran la necesidad o la obligación de cuidarme. Mis hermanos a veces me tenían mi cosita de esta tipa. ¿Por qué? Bueno, porque me tenían que cuidar a juro. Y si me pasaba algo, Elba, los castigaban a ellos. Ay, Dios. Si a mí me pasa... Entonces yo con el péndulo, un día que mi hermano me hizo la honra de hacer el curso conmigo, me entero que me tenían rabia. Porque cuando me pasaba algo a mí, claro, los castigaban a todos. Me enteré con él, yo no lo sabía. Claro, porque no te cuidaron. Claro, entonces el tema era que si a mí, yo era asmática, si me daba asma, se mojó, no la cuidaron, ustedes, culpable, y lo castigaban. Ajá. Entonces, o cuando ya era más grandecita y quería salir, tenía que salir con el chaperón. Eso no se ve hoy día. Yo tenía que salir con uno de mis hermanos y decía, qué fastidio. Claro. Dios, de cuando en cuando me les perdía. Salíamos de la casa juntos y después nos separábamos. Claro. Mi mamá no sabe todo lo que yo hice, Dios mío. El hermano alcahueta, si era mi hermano mayor, que salíamos con él, nos mandaban con él para las fiestas y él se iba y nos dejaba en la fiesta. Yo fui muy rebelde. Sí. Fui muy rebelde. Mi mamá tuvo de verdad una paciencia increíble. Yo me salí del colegio de monjas y no las quería, las detestaba porque me parecía que eran demasiado injustas en aquella época, pues. Y me salí y le dije a mi papá, yo no voy a estudiar más en colegio de monjas. Papá, ¿cómo es posible? Yo no voy a estudiar más en colegio de monjas. ¿Y cuando empezaste a hacer televisión? Mi papá no me hablaba cuando gané el certamen de Maja. ¿Ah, sí? No me hablaba. Porque ¿les pareció eso? ¿Cómo su hija iba a ser modelo? ¿Cómo es eso que iba a ser modelo? Porque las modelos iban ahí al lado de la... Ajá. Yo le dije, papá, yo te voy a demostrar que se puede ser modelo, se puede desarrollar una carrera siendo una persona decente. Voy como Maja representando y no me hablaba. Nosotros no hablábamos. Tuvimos casi 2 años sin hablarnos. Ay, qué duro. Duro. Bueno, así era el señor Marrero, ¿qué te puedo decir? Muy fuñido. Y cuando regresé, no, eso no le cabía, pero en lo que se llama, claro, el orgullo lo desbordaba, claro, con flores esperando. Ellos se quedaron en Maracaibo, nunca se mudaron para Caracas. No, mi papá y mi mamá se vinieron de Cabimas. Ajá. Yo nací en Cabimas. Ajá.
se vinieron cuando yo tenía escasamente meses, 9 meses. Entonces ya vivían en Caracas. Vivíamos en Caracas. ¿Tú no te criaste en Zulia? No, yo tuve que aprender a ser zuliana. Ok. Hablar así maracucho, vos sabéis, y tenéis que decir las cosas como son. Pero eso lo aprendí. Lo tuviste que aprender. Y la comida y todo. Ajá. De mi tierra. Yo le decía, pero ¿por qué me llevaron a Caracas sin voz ni voto? Ajá. Si yo decidí nacer en Cabima porque ustedes me llevaron a Caracas. Y mi mamá, bueno, porque nos mudamos. O sea que los pequeños nacieron en Caracas. Mi mamá era tan fuñía que ella se embarazó de mi hermano, el siguiente, Tommy, y ella salió embarazada y fue a Cabimas a dar a luz. Sí, para que se fuera de Cabimas. Ajá. Roberto nació en Miranda. Roberto es el más chiquito. En Miranda. Mira, Belén, a ti la vida te puso el desafío más duro que puede atravesar una persona en su vida. Sí. No hay manera, no hay nada peor que eso en la vida de una madre, que es perder un hijo. Sí. Además, ya tú tenías el conocimiento, tenías tu don y atravesaste ese desafío agarrándote de las herramientas que tú misma podías manejar. Todo el proceso de que te llamaron, que tuvo el accidente y todo el proceso de la clínica, sí, hasta que finalmente se despidió. Y hay historias que tienen que ver con el hecho de haber atravesado ese desafío tan grande, te convirtió también, te dio una suerte de maestría, porque has sido durante muchos años apoyo de muchas madres que han pasado por ese desafío y que han buscado en ti, ¿qué hago para vivir con esto? Porque es algo que no se supera, pero se aprende a vivir con eso. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué le dirías tú a una madre que puede atravesar una situación tan dura como esa? Cuando Jonathan se va de plano, yo como mamá siempre supe que él me iba a abandonar, a sentir esa energía de abandono. Y cuando se dio el proceso de que él tuvo el accidente y todo lo que viví, yo estaba haciendo Mi Gorda Bella en ese momento. ¿Mi Gorda Bella? 2003, ¿no? Era Mi Prima Ciela. Ahora no me acuerdo cuál de las dos. En mi mente, Mi Gorda Bella. Mi Gorda Bella. 2002-2003. Ok. Sí, Mi Gorda Bella. Y yo tenía que de Caracas ir a Puerto Cabello, por donde estaba él, lo que le había pasado. Un mes antes, yo le había dicho a mi hijo, por la parte intuitiva, te sale un accidente. Y yo te agradezco que si el tipo con el que estás manejando está montado en el carro, está borracho, te le bajas del carro. Si está corriendo, te le bajas del carro. No quiero cómicas, porque te sale un accidente, vamos a transmutar eso. Ay, mami, tú con tu cosa. Eso fue un mes antes. Y me dijo, mamá, si yo me muero, le dije a él, si yo me muero, yo quiero ser cremada. Porque es la unificación con el fuego sagrado, la purificación con el fuego sagrado, la unificación con el Espíritu Santo y la liberación de los apegos. Tú estás loca, me dijo. Tú estás loca, chica. Yo cuando me muera, yo quiero ser enterrado. Le dije, no, hijo. Yo quiero ser cremada y como yo me voy a morir primero que tú, me haces el favor y tienes que acatar mi voluntad, le dije yo, ¿no? Ya yo le había dicho que podía tener un accidente. Y tuvimos esa conversación. Pasa el accidente, pasa que me duró 13 días nada más, vivo. Después del accidente, 13 Después del accidente le hicieron una operación de la cervical, le pusieron una platina, una cosa, pero como él estaba fumando, no fumen, como estaba fumando, pues tuvo un paro respiratorio porque no tuvo la misma fortaleza en sus pulmones cuando tuvo una falla, porque fue la cervical. Y cuando se fue, yo dije, wow, mira, esto yo no me lo esperaba, pero yo sabía que me iba a abandonar. Pero yo pensé que se iba a ir para Estados Unidos, que se iba a ir para Europa, iba a estudiar, se iba a ir para Portugal con el papá, cualquier cosa menos que se iba a ir de plano. Y un día yo lo despedí porque yo hacía Reiki y yo agarré todas las células así, agarraba toda la energía de su cuerpo
y yo vi el túnel de luz y dije así, te lo entrego, un día que me lo entregaste, Padre, te lo entrego. Y empecé a rodar toda la energía, yo la sentía en las manos y de repente empezaron a aparecer como punticos negros, pim, 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 y yo decía, ya mi hijo se fue. Era como que se apagaban cada célula, cada celda de su célula, pum, pum, se iban apagando. Ya está, se fue. Vete que yo voy a estar bien. Yo le dije así, vete que yo voy a estar bien. Chama, un día fui al mercado y cuando fui al mercado a comprar el mercado para mí y para mi otro hijo, yo estaba en ese momento divorciada, sola, yo no hallaba que comprar para Belén Marrero. Yo no sabía qué comía Belén Marrero. Yo entré en pánico y empecé a llorar en el mercado, en el automercado Plaza. Digo, ¿por qué me abandonaste? Le reclamé a mi hijo, ¿por qué me abandonaste? Yo traía mi issue, herida de abandono, porque mi papá me había abandonado cuando yo tenía 22 años. Y mi hijo se me va cuando tiene 19. Y digo, ¿por qué me abandonaste? Y de repente reflexiono y digo, ya va, no, esto no es así. Tú no me abandonaste, yo me abandoné a mí misma. Fui yo la que dejé de creer en mí y de cubrir mis necesidades. La que no sabe qué comer en la vida soy yo. ¿Por qué? Porque yo no me dediqué a mí. Yo me dediqué por entero a mis hijos, creyendo que ser mamá es lo más importante. Y ser mamá no es lo más importante en la vida de un ser humano. Ser un ser completo es lo más importante. Entonces le dije, perdóname, hijo, perdóname, yo no voy a encochinar tu memoria diciendo que por qué me abandonaste. Perdón, ya entendí. Ya entendí que yo sentí que me abandonaste, pero quien se abandonó fui yo. ¿A qué me abandoné? Me abandoné yo a ser mujer, a sentir por mí, a cosechar mis éxitos, a desarrollarme, a conocerme, a entenderme, a consentirme. Yo vivía en función de ellos. Se me fue él, me sentí desempleada. Y ¿Qué edad tenía Luis cuando se fue? 11 o 7, 11. Ellos se llevaban 7 años. Entonces, no me digas, 11 años tenía. Entonces, no me digas que la culpa de él, no. Entonces, ¿por qué yo me sentí tan abatida? Y es lo que te puede pasar a ti si tú me estás escuchando, que tú tienes ese sentimiento de que se fue tu vida con esa persona que se fue de este plano, cuando todos sabemos que todos nos vamos a ir de este plano en un momento. Hay que prepararse para eso y entenderlo. ¿Por qué tú crees? Porque mi pasión se fue. Mi motivo de vivir se fue. Mi norte se había ido, me quedé sin norte, porque me equivoqué creyendo que ser mamá era la función más importante en mi vida. ¿Y qué le estaba regalando a mi otro hijo? Le estaba regalando la desolación de que no valía la pena vivir si no se es mamá. O sea, que las mujeres que no tienen hijos no tienen derecho a vivir. Es absurdo pensar que lo más importante en tu existencia es parir, porque entonces tendríamos que ponerle trofeos a una vaca, a una jirafa, a una burra, que son animales también. Pero los humanos creemos que lo más importante en las mujeres, que se ponen un trofeo aquí, es ser mamá. Y cuando es el Día de los Padres, porque si son mujeres abandonadas o divorciadas o solas por las circunstancias que suceden, se ponen un bigote y dicen Feliz Día del Padre. Ridícula. Porque no es verdad. Una mujer no puede suplantar a la figura del hombre. Y yo era todo. Como la película de esa Macho y Hembra. Yo era la mamá y el papá de mis hijos. Y eso no es la vida. Es una gran equivocación que afortunadamente corregí. Entonces, cuando tú tienes la partida de un hijo o la partida de un ser querido, toma en cuenta que tu pasión tiene que volver a ti. Claro. Regresar a ti, regresar a tu esencia, porque tu pasión no puede estar puesta afuera. Cuando tu pasión está puesta en el trabajo, o tu pasión está puesta en la pareja, o tu pasión está puesta en los hijos, o ser una excelente amiga, tu pasión no está contigo y cualquier cosa te la va a quitar y con ello se va a llevar tu vida. Pero duro que
que aprender eso a través de la pérdida de un hijo. Claro, es muy duro. Es muy duro. No tiene nombre. Perder un hijo no tiene nombre. Si pierdes a tu papá, eres huérfana. Si tú te quedas sin marido, eres viuda. Pero perder un hijo no tiene nombre. A uno le han puesto un nombre. Claro. Y ahí cabe la famosa premisa de que el dolor se honra, el sufrimiento es opcional. Tú puedes decidir dejar de sufrir honrando el dolor. Oh, claro, Ajá. porque yo dije, si mi hijo me regaló, porque ojo, te voy a confesar algo. Yo estaba un día, en esos días que te sientes frágil, que te sientes abatido, que estás en proceso, porque ahí tienes que entender tu proceso. Yo dije, durmiendo en sueños, me dijo mamá, mira, acuérdate del cuadro que estaba al lado de mi cama. Había una amiga mía, astrólogo, que dejó un afiche, un mural enrollado, lo dejó botado allí, era el mapa de todo el universo, de todas las constelaciones, era un mapa estelar, de todas las estrellas, de todos los firmamentos, de todas las galaxias y tal. Y lo dejó allí. A él le encantó y lo colgó en su cuarto y la mujer no apareció nunca. Se hizo dueño de ese afiche. Y me dijo, yo estoy en el viaje más hermoso que te puedas imaginar. Estoy en esas galaxias. Soy parte de esas estrellas. No me extrañes que este viaje es maravilloso. Entonces yo me di cuenta, dije, wow, ya va. En este mundo finito, él no está. Pero si yo me conecto con el infinito de mi ser, medito y me conecto con esa parte espiritual que toca a Dios también. En ese infinito está mi hijo. Entonces yo agarré la mejor sonrisa de él, la hice un capture de esa imagen, la metí en mi corazón y cada vez que me daba nostalgia, lo veía sonreído en esa imagen, dentro de mi corazón. Qué bello, qué bello. Y así se me quitó la nostalgia por él. Y se me quitó el miedo a que me pudiera olvidar de él. Porque mi mayor temor era olvidarme de él. Y todo el combo de sus compañeros me llamaban mamá. Hay una anécdota con respecto a la forma en que tú pensabas que era mejor enterrarlo porque él te había dicho que había que enterrarlo, pero a través de un amigo te enteraste. Claro, sí. Cuando al mes, a los 2 meses que íbamos a esparcir la ceniza, yo le dije, mamá, esta cajita no la puedo tener yo, por favor, ténmela tú. Y ella me la tuvo. Cuando decidimos tirar las cenizas al mar, lanzar la ceniza al mar donde sucedió el accidente, ahí mismo, todos los amiguitos de él aparecieron por arte de magia. Yo no avisé, pero todos cayeron allí con sus lanchas, sus cosas. Eso fue en Morrocoy, Venezuela. Entonces, yo, como a mí en el momento, previo a eso fue en el momento en que él parte y el papá me pregunta, mira, ¿tú quieres que sea cremado o enterrado? Y yo, ya va. Entonces estaba una amiga mía allí, de mis alumnas penduleras, que se conectan con el péndulo, se conectan con el alma. Le dije, pregúntale al alma qué quiere, si lo entierro o lo cremo. Y me dice ella así con sus ojitos pelados, ¿quiere que lo creme? ¿Cremado? Sí, ok. Le digo al papá, cremado, ¿estás segura? No, pero va a ser cremado. Y así fue. Yo dije, wow, contraviene la voluntad de mi hijo, porque él me había dicho un mes antes que él quería hacer era enterrado. Yo dije, bueno, si el alma dijo, y además, fiel convicción de que la conexión con el péndulo es, cuando estás conectado con la divinidad, eso es y punto. Y mi amiga me dice, cremado, ok. Aparecieron los amigos en la playa. El día que los estamos danzando en la playa, aparece un chamo, amigo de él, que vivía aquí en Estados Unidos y que por casualidad estaba en Venezuela y apareció en ese momento que íbamos a lanzar la ceniza y me dice, ¿cómo supo usted que Jonathan quería ser cremado? ¿Por qué? Le pregunto yo. Porque él me dijo hace un año atrás que él quería ser cremado porque era la purificación con el fuego sagrado, la liberación de los apegos y la conexión con el Espíritu Santo. Y yo,
Lloré increíble. Dije, wow, un año atrás de que pasara el evento que pasó. Me doy la vuelta y voy a la mesa porque aparecieron todos y los teníamos ahí en la posada, que nosotros teníamos un hotelito en Morrocoy, y está una chama que había ido a la playa con él un mes antes. Mira, señora Belén, me asombra porque usted supo que él quería ser cremado. ¿Por qué? Y yo, porque él dijo que era la purificación, las mismas palabras. Y como ella supo, o sea, él le dijo, el otro un año antes le dijo, o sea, fue una cosa que mi alma entró en paz diciendo, cuando te conectas con el alma, te liberas del pensamiento limitante, de lo que tiene tu personalidad en esta tercera dimensión, que creemos que somos esto. Nosotros somos más que esto. Y ahí lo aprendí. Y me liberé del peso que tenía. Y yo contravine la voluntad y yo lo cremé. No, él quería ser cremado. Sí, qué bella, Belén. Miren, tener a Belén en el programa es una bendición. Escuchar de ella su propio testimonio en relación a algo tan doloroso y tenerla además como la posibilidad de que puede ser tu guía, tu maestra, conectarte con ella a través de las redes porque es muy sabia y verdaderamente tenerla de aliada para atravesar los desafíos de la vida es una bendición. Te amo, Belén, gracias por acompañarme en este programa y gracias por tu honestidad y tu apertura de corazón y gracias por todo este testimonio que me acabas de dar de la misión que te tocó en la vida como madre, como terapeuta, como maestra, y estoy feliz de tenerte en mi vida y de tenerte en Rostros de un País. Qué bonito, me encanta el nombre de Rostros de un País. Cada vez que uno pisa una distinta latitud, en cualquier lugar que uno va, como uno hizo tanto Venezuela, como hacer tanta Venezuela es trabajar para Venezuela, trabajar en nuestras novelas, que la gente nos ve, es de tanta responsabilidad representar al país, que mi rostro represente Venezuela, eso es un orgullo. Así que gracias por la invitación, gracias por tenerme como amiga, como hermana del alma que me regaló la vida. La quiero, pero un chorro. Desde el infinito y más allá. Y yo a ti, mi amor. Gracias una vez más. Una invitada de lujo en Rostros de un País. Mi Belén Marrero querida.